Entonces, ver el estado de conciencia del paciente, si el paciente está consciente o inconsciente, mediante una escala que se llama, o que es la escala de Glasgow. Luego tenemos la existencia de respiración espontánea. B, tenemos respiración, en donde si respira, ver, debemos ver, escuchar y sentir. Ver si hay movimiento torácico abdominal, ¿sí? Porque generalmente los hombres tienen una respiración abdominal. ¿Qué quiere decir abdominal? Que la cavidad abdominal empieza o se mueve, ¿sí? Y las mujeres tienen una respiración torácica, o sea, más el tórax mueven las mujeres, ¿sí? Escuchar si hay ruido respiratorio, si hay esa entrada y salida de aire a través de los pulmones y sentir la exhalación en la mejilla o dorso de la mano, ¿sí? Sentir si el paciente mete y saca aire, ya sea por las fosas nasales o por la boca, ¿sí? Debemos ver, escuchar y sentir. Si no respira las tres cosas a la vez, o sea, si no vemos, no escuchamos ni sentimos, ¿sí? Se debe hacer un RCP, una reanimación cardiorrespiratoria, ¿sí? Que eso tiene una técnica que vamos a hablar nosotros en la siguiente o en otra clase sobre esta técnica de reanimación cardiopulmonar, RCP. Luego teníamos C, circulación, si hay existencia de latido cardíaco y ausencia de grandes hemorragias, ¿sí? Sobre todo las hemorragias externas. El control de la circulación tenemos adultos y niños, el pulso carotideo aquí. Acá nosotros tenemos una arteria que se llama arteria carótida, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Acá hay un músculo que se llama esternocleidomastoideo, que ahora yo en la práctica les voy a mostrar. Y por debajo de ese músculo esternocleidomastoideo y por detrás se encuentra la arteria carótida, ¿sí? Luego tenemos en obesos y lactantes, tenemos el pulso braquial y el pulso humeral, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el pulso, este es el pulso carotideo, acá tenemos el pulso radial y acá tenemos el pulso humeral, ¿sí? Entonces, tres tipos de pulso podemos eh, evaluar al paciente, pero el que más se utiliza es el pulso carotideo, que es la arteria carótida que encontramos a este nivel. Entonces, A, debemos observar la permeabilidad de las vías aéreas necesarias para que el aire llegue a los pulmones. B, tenemos la existencia de respiración espontánea, si el paciente respira espontáneamente. Y C, tenemos existencia de latido cardíaco y ausencia de grandes hemorragias. D, tenemos control de la hemorragia. El control de las hemorragias son muy importantes en esta evaluación del paciente, ya que el paciente se puede descompensar rápidamente y entrar en un shock, ya sea en un shock hipovolémico, que es el más común, y este puede ser causa de muerte del paciente, ¿sí? Debemos controlar la hemorragia. Nosotros vamos a hablar también sobre una clase sobre hemorragias o las hemorragias más importantes y cómo se puede controlar este tipo o los tipos de hemorragia. Control de hemorragia, verificar sangrado profuso, ¿sí? Mediante un torniquete, víctima con signo de circulación, más no sangrado, ¿sí? En donde el paciente sí tiene signos de circulación. Por ejemplo, se siente el pulso o el latido de la arteria, ¿sí? Posición lateral de seguridad si no hay sospecha de lesión cervical, que fue lo que yo le expliqué a ustedes. Esta posición lateral, ¿por qué nosotros le ubicamos al paciente en posición lateral? A ver, ¿quién me puede explicar? Ya expliqué ya eso. ¿Por qué se le coloca al paciente de costado? ¿Por qué se le colocaba de costado al paciente? ¿Se acuerdan? Chicos,
¿Por qué se le colocaba de costado al paciente? Para Porque, evitar que bronco aspire. exactamente, para evitar la broncoaspiración. O sea, para que el paciente cuando está en un estado convulsivo o empieza a vomitar, entonces para que ese vómito no vuelva a ingresar y vaya a los pulmones, para evitar la broncoaspiración. Y siempre hay que tener en cuenta que si vamos a ubicarle al paciente en decúbito lateral, verificar si el paciente tiene algún tipo de lesión cervical. Si no respira el paciente, tiene pulso y hemorragia, primero se atiende la hemorragia en el menor tiempo posible y luego rápidamente la respiración. Entonces, en primer lugar, o lo más importante, si el paciente tiene una hemorragia, ¿sí? Primero hay que tratar la hemorragia del paciente, ¿sí? Mediante algún tipo de torniquete, ¿sí? Para evitar que el paciente ingrese, que fue lo que vimos aquí, en un shock, que es el estado de shock que se llama shock hipovolémico. Entonces, eso es la valoración primaria, ¿sí? Luego tenemos la valoración secundaria. Solo después de realizar la valoración primaria y las debidas actuaciones, reanimación cardiopulmonar, apertura de las vías respiratorias, esta consiste en la valoración del estado del accidentado de pies a cabeza, tanto por delante, por detrás y por ambos lados laterales, ¿sí? Por ambos lados laterales. Entonces, luego o primero de la valoración primaria, que es evaluar tanto la respiración, el pulso, el estado de conciencia del paciente. Luego de estabilizarla al paciente, ¿sí? Nosotros vamos a realizar ya una valoración secundaria, en donde nosotros ya vamos a observarla al paciente de pies a cabeza. Se ha de buscar fracturas de miembros o de la columna vertebral, golpes recibidos en la cabeza, algún tipo de traumatismo a nivel del tórax para ver si el paciente presenta algún tipo de fractura, ya sea en la costilla o en el esternón, a nivel abdominal, espalda, que puedan producir hemorragias internas, lesiones, contusiones, quemaduras o algún tipo de dolor. Durante este proceso se interrogará al paciente si está consciente, intentando obtener la mayor cantidad de datos posibles por si dejara de estarlo. O sea, hablarle continuamente al paciente, ¿sí? Preguntarle cómo se llama, qué fecha es hoy, en dónde se encuentra ubicado, para saber si el paciente se encuentra se encuentra bien en un estado de conciencia, ¿sí? Para ver si el paciente se acuerda, ¿sí? Porque muchas veces, después de sufrir algún tipo de lesión a nivel craneal, el paciente entra en un estado de pérdida de conciencia y el paciente o el accidentado no se acuerda ni de su nombre, ni dónde está, ni de sus padres, ni nada de eso. Siempre el paciente tiene que estar ubicado en tiempo y en espacio. La evaluación primaria es rápida y precisa. Esta evaluación que nos permite determinar y priorizar las necesidades del paciente en pocos segundos, ¿sí? De forma jerárquica, ¿sí? Todo el contexto, ¿sí? De pies, de cabeza a pies, organizada, sencilla, rápida y tiene que ser eficiente. Debemos detectar condiciones de riesgo vitales, ¿sí? Establecer prioridades en atención, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de lesión tenga el paciente, si tiene algún tipo de hemorragia, si tiene algún tipo de fractura, tratar de inmovilizar, si tiene algún tipo de luxación o esguince, tratar de inmovilizarle al paciente, obtener una visión global del paciente. Por ejemplo, preguntarle qué le ocurrió, recuerda lo que sucedió, cómo se siente, le duele algo, cómo se llama, dónde se encuentra. O sea, todo ese tipo de preguntas hay que hacerle al accidentado. Observar la vía aérea, ¿sí? Si el paciente respira de forma espontánea, observar el movimiento, que fue lo que vimos hace rato, observar el movimiento de la caja torácica,
si el paciente tiene una respiración abdominal o si el paciente tiene una respiración torácica. La ventilación para observar si hay entrada y salida de aire de los pulmones, circulación y control de hemorragias, observar si hay algún tipo de déficit neurológico, ¿sí? Mediante una escala, que fue lo que le dije a la escala de Glasgow. Exposición con prevención de hipotermia, ¿sí? Si es que el paciente siente frío, hay que tratar de taparle o protegerle al paciente para que la temperatura corporal no vaya disminuyendo más, ¿sí? Y no entre en un estado de hipotermia. Inspección general, prácticamente en unas personas ya especializadas, ¿sí? En unos 15 segundos hay que tener una visión global y general del accidentado. La vía aérea, que fue lo que hablamos nosotros, permeabilizar, proteger, proveer protección de la columna cervical, ¿sí? Mediante un collarín cervical. Proveer se refiere a algún tipo de ayuda o un soporte ventilatorio donde se utiliza el AMBU, ¿sí? Que después les voy a mostrar. Proteger las vías respiratorias y ver si estas vías respiratorias son permeables, o sea, si no hay algún tipo de cuerpo extraño en las fosas nasales o en la cavidad bucal, tratar de buscar eso y ver si eso es lo que está produciendo una alteración en la respiración del paciente. La vía aérea, debemos elevar la mandíbula, dependiendo si hay una lesión cervical o no hay una lesión cervical, ¿sí? Se hace el movimiento para mejorar la permeabilidad respiratoria. Tenemos elevación mandibular, observar si hay algún tipo de subluxación mandibular, utilizar collar cervical, revisar si hay cuerpos extraños, ¿sí? A nivel de las fosas nasales o bucal y extraer ese cuerpo extraño. Aspirar se refiere que es aspirar secreciones en caso de que el paciente presenta secreciones. Utilizar algún tipo de cánula, oxigenoterapia, intubarle y cricotilotomía, que es cuando se le coloca al paciente algún tubo a nivel de la tráquea, ¿sí? Se le hace una intubación. Acá vemos la posición del paciente en las vías aéreas, en donde si el paciente no presenta alguna lesión a nivel cervical, se realiza una semi-extensión de la cabeza y cuello, ¿sí? Para mejorar las vías aéreas. En el caso de que el paciente tenga una lesión a nivel cervical, lo que se hace una tracción de la mandíbula, ¿sí? Se trata de no mover la cabeza y cuello. Acá vemos la maniobra, la vía aérea, en caso en que no haya lesión cervical, para mejorar la posición de la cavidad bucal con respecto a la tráquea que tenemos aquí. Porque el aparato respiratorio está formado, está dado por las fosas nasales. Tenemos faringe, laringe, tráquea y pulmones. O tenemos boca, laringe y tráquea. Entonces hay que permeabilizar esas vías aéreas y observar si no hay algún tipo de cuerpo extraño. ¿Estamos, chicos? Acá vemos, por ejemplo, una vía aérea donde se hace una intubación en el mismo alto o en el mismo lugar de la lesión, ¿sí? Donde se le realiza un soporte respiratorio, se le brinda al paciente. Ventilación, debemos observar la función pulmonar, ¿sí? Los movimientos expiratorios, los movimientos pulmonares, observar la frecuencia respiratoria. ¿Ustedes saben cómo se evalúa la frecuencia respiratoria? ¿Tienen algún conocimiento sobre eso? Chicos, ¿sí o no? Tengo duda, profe. A ver, decime un poco, Lizzy, ¿cómo vos pensás que se evalúa? Y Diego, ¿cómo decir que se evalúa la frecuencia respiratoria? ¿cómo que se llama el aparatito este que te ponen?
El oxímetro. El Bien, presímetro. algo así se llama el que te ponen para medir tu respiración. ¿Y si no tenés? Y no sé, me Hay que- acerco al hay que- paciente, miro si respira, no sé, algo. Bueno, en ese Me caso, acerco a la boca. la frecuencia respiratoria, ¿sí? Se evalúa o consiste en saber cuántos movimientos respiratorios hay en un minuto. Por ejemplo, si es una mujer, colocamos la mano por encima del pecho a este nivel y vemos cuántos movimientos hacia arriba hace el pulmón en un minuto. Nosotros colocamos aquí la mano, agarramos el reloj y controlamos en un minuto cuántos movimientos hace el pulmón. Lo normal en un minuto es de 16 a 20 respiraciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Que entre 16 y 20 veces hace este movimiento. Cuando es mayor a 20, vamos a suponer que es 25, 27 o 30, quiere decir que el paciente está en un estado que se llama taquipnea. Taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando está por debajo de 16, vamos a suponer que está en 11, en 10 movimientos nomás en un minuto. Quiere decir que la frecuencia respiratoria está disminuida. Y eso se llama bradipnea. Eso es frecuencia respiratoria. Luego tenemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se evalúa palpando el pulso, ¿sí? El pulso radial o el pulso carotideo y controlamos en un minuto cuántos latidos hace la arteria en un minuto. Lo normal es de 60 a 80 latidos en un minuto. 60 a 80 veces hace pop, pop, pop. Cuando es mayor a 80, vamos a poner 90, 100, 110, eso se llama taquicardia. Y cuando es por debajo de 60, vamos a suponer que tiene 40 o 50, eso se llama bradicardia, ¿sí? Así se evalúa la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y luego tenemos la evaluación de la presión arterial. Para la presión arterial se utiliza un dispositivo que se llama esfingomamómetro, que es el toma presión, ¿sí? Hoy en día ya hay los eléctricos o electrónicos, donde vos le colocás y automáticamente ya mide. Y luego tenemos el convencional, en donde nosotros evaluamos eso. En la parte práctica, cuando vamos a evaluar también la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Van a tener que llevar su toma de presión. Sobre todo el analógico, el que no es digital. Porque el digital pues es muy fácil, vos pones ahí y ya está. El otro tiene que ser. La pared torácica, observar si hay algún tipo de lesiones, auscultar y palpar. Ustedes tienen ahí, la mayoría tienen el toma presión, el que tiene el estetoscopio. ¿Tienen o no tienen? Sí. ¿Sí? Entonces cuando... Yo tengo el digital. Bueno, entonces si es que cuando demos la parte práctica y si es que pueden prestar de algún vecino el analógico donde tienen el estetoscopio para poder evaluar el pulso, a mí me gustaría que lleven ese dispositivo así. Vamos a evaluar, vamos a evaluar la presión arterial y también les voy a enseñar a auscultar, a escuchar el pulmón. ¿Les parece? Para poder escuchar el pulmón. ¿Cuáles son los ruidos de los pulmones? Los ruidos normales y los ruidos anormales. Bueno. Acá vemos ventilación, observar si el paciente respira o no, ¿sí? Acercando el oído para observar si hay algún tipo de ruido respiratorio y si hay entrada y salida de aire. Esto ya es más bien complejo a nivel de
en un centro asistencial donde se le administra oxígeno ya al paciente. Ventilación asistida es cuando al paciente ya se le intuba y se le pone en una máquina que le ayuda a respirar. Esto, por ejemplo, ya es en terapia intensiva. Y el manejo del neumotórax. Por ejemplo, el neumotórax, hay varias lesiones a nivel pulmonar. Por ejemplo, tenemos neumonía, tenemos enfisema, tenemos derrame pleural, tenemos neumotórax, tenemos empiema, tenemos atelectasia, bronconeumonía, bronquitis, asma. Entonces hay una semiología que se llama semiología, que es una evaluación y mediante la auscultación, el escuchar los pulmones, nosotros podemos saber en qué situación se encuentra ese paciente. Y el neumotórax es la presencia de aire en los pulmones. De por sí, luego los pulmones tienen aire, ¿sí? Pero los pulmones tienen una capa que se llama pleura. Y esa pleura, ¿sí? Cuando tiene aire, eso se llama neumotórax. Acá vemos la ventilación. Este es el AMBU, se llama AMBU, donde se le da una asistencia de oxígeno al paciente. Y esto nosotros comprimimos para darle oxígeno al paciente. Este, por ejemplo, un tipo que se hace la ventilación. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos lo que vemos en rojo es la arteria. Esta es la arteria carótida derecha y la arteria carótida izquierda. Este es la vena yugular o la vena carótida derecha y la vena carótida izquierda, ¿sí? Acá vemos las venas, la arteria, acá encontramos el corazón, ¿sí? Y acá vemos el pulmón, ¿sí? El pulmón. Y acá podemos observar, por ejemplo, este pulmón está lleno de líquido. Por ejemplo, tiene un derrame pleural. El derrame pleural es la presencia de líquido en los pulmones acá. Esto que vemos aquí, esto es el diafragma. Y el diafragma separa a la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Esto que vemos. La circulación, observar el pulso, la presencia, si hay presencia de pulso, si hay regularidad, calidad y frecuencia, ¿sí? Regularidad, ¿qué quiere decir la regularidad? Evidentemente, cuando el corazón late, también tiene que haber un latido del pulso a nivel radial. Ese se llama pulso sincrónico, quiere decir que hay una sincronía. Late el corazón y late también el pulso aquí. Pero hay un pulso que se llama pulso asincrónico. Quiere decir que late el corazón, pero después de unos segundos recién late el pulso radial. Eso quiere decir que hay un problema con la circulación de la sangre. Debemos observar la coloración y la temperatura de la piel y el llene capilar. El llene capilar es si hay o no llenado de sangre a nivel distal. Acá vemos el pulso carotídeo. Este se llama tráquea acá. Esto que está aquí. Y al costado de la tráquea y al costado del músculo esternocleidomastoideo encontramos el pulso carotídeo. La circulación, observar la coloración de las manos, ¿sí? Si hay si se encuentra edematizado las manos, si hay una coloración azul de los dedos, ¿sí? Si hay presencia de circulación, ¿sí? El llene capilar es, por ejemplo, vos agarrar el dedo, apretás, a ver acá, vos apretás esto y se vuelve más rojo. Ahí quiere decir que se está llenando el capilar. Luego soltás y vuelve a su coloración normal. Cuando hay un problema, una alteración a nivel circulatorio, vos apretás esto, pero no hay un llenado de sangre a nivel capilar. Eso se llama a nivel circulatorio. Observar si hay una coloración azulada de los dedos. Eso es por un problema o un trastorno en las venas, donde la vena no absorbe la sangre suficiente, por eso se produce esa coloración azulada de la piel. Eso se llama cianosis, ¿sí?
La circulación, observar si hay algún tipo de hemorragia, ¿sí? Tratar de controlar la hemorragia, que fue lo que hablamos, ¿sí? A ver si hay accesos venosos, administración de volúmenes de sangre, comprimir sangramientos externos, sospechar si hay algún tipo de hemorragia interna. Déficit neurológico, determinar el nivel de conciencia del paciente, ¿sí? Que es la escala de Glasgow, a ver si está en alerta, verbal, dolorosa, inconsciente, que son unas pruebas que se le realiza al paciente. Hipoperfusión, lesión del sistema nervioso central, si presenta algún tipo de patología. De base, ya el paciente, si el paciente es cardíaco, si tiene un problema neurológico. Observar las pupilas, ¿sí? Mediante, utilizando una linterna, ver si las pupilas, ¿sí? Se dilatan durante la luz, ¿sí? Observar si hay midriasis o miosis. La midriasis quiere decir que aumenta de forma excesiva el tamaño de las pupilas. La miosis quiere decir cuando hay movimiento de los ojos de un lado o de otro lado de forma involuntaria. Pupila isocórica, redonda o reactiva a la luz, donde se coloca la luz aquí y se observa el movimiento de la pupila, el movimiento pupilar. Exposición, buscar lesiones ocultas o enmascaradas, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a buscar lesiones ocultas enmascaradas? Únicamente rompiendo la ropa al paciente, ¿sí? Que hacen generalmente cuando llega a urgencia, estos pacientes automáticamente, por más que tengan una camisa o un vaquero caro, ellos empiezan a cortar y abren, exponen el cuerpo para ver si hay algún tipo de lesión. ¿Está? Espérenme un ratito, chicos. Un ratito. Sí, profesor. Entonces, buscar lesiones ocultas o enmascaradas, ¿sí? Que fue lo que nosotros vimos, que es donde al paciente se le abre la camisa, la remera para ver si hay algún tipo de lesión. Evitar enfriamiento y sobreexposición, o sea, si el paciente tiene, si presenta o tiene frío, tratar de que esa temperatura corporal se vaya estabilizando, en que no entre en un estado de hipotermia. Acá, por ejemplo, nosotros vemos una fractura de tobillo, de tibia y peroné, esto que vemos, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Si vemos un tipo de accidentado así, no hay que tocarla a este tipo de paciente. No hay que tocarnos, hay que tratar de reducir la fractura, porque lo más seguro que este paciente tiene una lesión de una arteria y de un nervio, ¿sí? Entonces dijimos la evaluación secundaria, hacer un examen exhaustivo, ¿sí? Buscar y descartar lesiones específicas, obtener mayor información, condición del paciente, si se encuentra estable o inestable, si es alérgico a algún tipo de medicamento, antecedentes médicos y quirúrgicos, eventos que procedieran al accidente. Observar a nivel de la cabeza, ¿sí? Observar el cráneo y la región facial, ¿sí? Si tiene algún tipo de sangrado, sobre todo a nivel de las fosas nasales, si tiene algún tipo de fractura, ¿sí? Muchas veces estos pacientes sufren una pérdida que se llama la pérdida del líquido cefalorraquídeo. Es cuando sale el líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, por la boca. Evaluación secundaria, observar, ¿sí? La expresión facial, ¿sí? Observar los huesos del cráneo, ¿sí? Los movimientos del cráneo, ¿sí? Observar el conducto auditivo, ¿sí? Acá, por ejemplo, el paciente tuvo un traumatismo cráneoencefálico, tiene una hemorragia cerebral muy importante y eso produce un sangrado que sale por el conducto auditivo, ¿sí? Observar el cuello, ¿sí? Presenta algún tipo de dolor mediante la palpación, mediante movimientos suaves, ¿sí? Observar si el paciente se refiere o se aqueja de dolor a nivel cervical. Si el paciente se aqueja de dolor a nivel cervical, entonces hay que inmovilizarle al paciente, tratar de utilizar un collarín. El tórax, la evaluación secundaria, observar el tórax, si el tórax está simétrico, que vamos a ver ahora en la parte práctica, ¿sí? Observar las costillas, el esternón, si presenta algún tipo de fractura a nivel de la clavícula,
observar el movimiento de la expansión pulmonar, ¿sí? Utilizar también, si es posible, un estetoscopio. Este se llama estetoscopio, ¿sí? Que vamos a utilizar ahora nosotros cuando demos la parte práctica. Palpar el abdomen. Se llama palpación abdominal. Palpación del abdomen. Palpamos el abdomen nosotros. ¿Se entendió bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno.